Padre bueno, Padre santo, gracias Señor por su amor, su misericordia, por todo lo que usted ha hecho por nosotros y sobre todo en este día tan especial que es para nosotros, donde podemos guardar este tiempo para poder ser edificados y sobre todo para poder ser preparados para toda buena obra. Gracias por los estudios, gracias por la predicación esta mañana y el día de ahora, en este minuto. Ayúdenos, Señor, a seguir investigando sobre estos efectos e historias de nuestra iglesia local, eh, nacional, y sobre todo, Señor, para poder saber y tal vez también para poder evitar los errores que los hermanos de antes cometieron y seguir perfeccionando nuestros caminos y sobre todo en la salud de nuestra iglesia. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la semana pasada viví un trabalengua, pero impresionante, que no podía sacármelo, ¿cierto? Que era totalitarismo. Tuve pasando toda la semana y todavía me cuesta, no sé qué pasó. Fue ahí tal vez la falta de agua, ¿cierto? Ahí el hermano, si me ayuda. Pero no era totalitarismo, pues, hermano. ¿Ves que me cuesta? No era esa palabra, pues, hermano. La que quería ocupar, gracias a mí, la que quería ocupar era autoritarismo, porque nunca, o sea, sí tuvimos un tiempo totalitario aquí en Chile, pero en el tiempo de 1891, en nuestra historia, pasó a ser la era del gobierno parlamentario, hermano. Quedó los presidentes autoritarios, no totalitarios, autoritarios, llegaron a su fin hasta 1891 y ahí en adelante gobernó hasta 1925 la era parlamentaria, donde el presidente prácticamente era de adorno, ¿sí? No tenía ningún tipo de gobierno, era institucional, era una figura pública, pero en realidad no tenía ningún peso, por mano, ¿sí? En realidad lo que mandaban era los senadores, la Cámara de Senadores y el Congreso en general. Bueno, y eso es lo que quería un poco compartirles. También comentarles que muchos hermanos se han acercado a mí respecto a hablar sobre el avivamiento. Y hay hartos aspectos que me gustaría hablar, y sobre todo porque ya damos punto de partida, gracias mi hermano, punto de partida a lo que hoy día conocemos como el pentecostalismo. Antes del pentecostalismo los actores o protagonistas de esta historia eran metodistas, ¿sí? Y ya hablamos de que el metodismo tenía dos sabores, que por un lado tenemos los calvinistas, metodistas calvinistas, y por otro lado teníamos a los metodistas arminianos, ¿sí? Donde viene puntualmente la escuela de Wesley, de John Wesley. Si es que tiene alguna duda respecto a estos personajes, tenemos links que usted me lo puede pedir internamente sobre la historia, que hablamos respecto al movimiento metodista. Estuvimos prácticamente como mes y medio hablando de los hermanos Wesley, en cual fue bastante interesante, sobre todo con el avivamiento del primer gran despertar. Bueno, a hermanos se me acercaron a hablar respecto a esto, ¿cierto? Porque estaban bastante interesados. Y hay algunos alcances que también les preparé para que podamos verlo. Bueno, ahí está. Hemos visto hasta el momento a Don Willis Hoover. Y las notas importantes son las siguientes. Primero, el cambio de siglo llevó bastante cambio en la sociedad. Y eso es algo muy normal, que cada 100 años la gente, hermano, y esto es algo muy común, la gente pensaba de que cuando terminaba un siglo venía el fin del mundo. Esto es algo, chuta, hermano, si nosotros, y esto analicemos un poco en retrospectiva, ¿cierto? Sobre todo los que somos más mayores, incluyéndome, que a los años 2000 yo tenía 10 años. Y en el año 2000, mi hermano, hubieron suicidios, hermano. Porque la gente pensaba de que se iba a acabar el mundo. ¿Cierto? Los noticieros decían, no, que se va a resetear los computadores, los sistemas, de que no sé qué iba a pasar. Y era bastante apocalíptico. En otro tiempo se le decía el acabado de mundo. ¿Lo han escuchado eso alguna vez? Sobre todo en el campo se le dice mucho el acabado, o acabado en realidad, de mundo. Pero es algo que vemos constantemente, cada 100 años siempre cambia la sociedad.
Y algo importante donde nosotros nos enfatizamos, mi hermano, fueron los avivamientos de este siglo, fueron caracterizados por lo que ellos mismos definen el mover del Espíritu Santo. Esto es un título que se enfatiza en este siglo, en el siglo XX, donde según los que promueven este movimiento, que es puntualmente el movimiento pentecostal, ellos dicen que fue un avivamiento, pero movido por el Espíritu Santo, pero con evidencias sobre este mover, ¿cierto? Y obviamente que nosotros tenemos ciertos puntos de vista teológicos, una distancia bastante marcada respecto a lo que es realmente un avivamiento, pero históricamente no podemos no reconocer de que efectivamente el movimiento pentecostal tuvo un inicio. Y ese inicio fue marcado a causa de estos acontecimientos de que según ellos fueron los movimientos o el mover del Espíritu Santo según ellos, ¿cierto? ¿Esto por qué se lo aclaro? Porque no estoy afirmando realmente de lo que todo eso sucedió ahí, es verdad, ¿cierto? Hay matices, hay un contexto, hay ciertas críticas que podemos tener a lo que ocurrió, pero según los textos, según los datos, archivos, ¿cierto? Efectivamente, de que ocurrió algo, efectivamente ocurrió algo. Que eso marcó el inicio del movimiento, ¿sí? Bajo el punto de vista histórico, sociológico y el nombre que le quiera dar académico, algo ocurrió, ¿sí? Bueno, los avivamientos bíblicos e históricos siempre están siendo atentados por prácticas que opacan la predicación del Evangelio. Y eso es algo muy natural, mi hermano. De hecho, en el primer gran despertar, que el primer protagonista de este primer gran despertar es un tal, no sé si lo ha escuchado usted alguna vez, Jonathan Edwards, ¿sí? Este hombre registra el mismo de que dentro de las predicaciones totalmente sobrias que él hacía, mucha gente por la emoción, por el frenesí colectivo que muchas veces se genera en estos ambientes, empiezan incluso hasta a temblar. Y hay registros respecto a eso. Y eso es algo muy común, pero eso también opaca lo que realmente está haciendo en verdad el Señor en las vidas de realmente gente que realmente está siendo convertida, ¿cierto? Y que lamentablemente siempre hay excesos que opacan lo que verdaderamente está ocurriendo, ¿cierto? Esto lo vimos, incluso estamos hablando del primer gran despertar, el más limpio, podríamos decirlo así, en estricto rigor. El segundo gran despertar ocurrió exactamente lo mismo. El nieto Dwight Timothy, ¿cierto? El nieto de Edwards, en Yale, ¿cierto? O Yale, en la Universidad de Yale, también vivió un avivamiento donde él predicaba el Evangelio. Pero del otro lado de América estábamos con Charles Finney, con todo esto con esta manipulación emocional. ¿Se dan cuenta? Siempre va a haber cosas que efectivamente pueden estar ocurriendo, pero se opacan con la práctica de algunos, ¿sí? Esta es la posición nuestra, ¿correcto? Esto es lo que nosotros puntualmente vemos, siendo sinceros y también bajo un punto de vista bastante honesto, ¿cierto? Esa es la nueva palabra que vamos a terminar este año 2025. Chile fue parte de los registros y testimonios de avivamientos tanto de opositores como también de los que eran protagonistas. Lo que ocurrió en el movimiento pentecostal, hay diferentes fuentes, externas e internas. Las internas son bastante interesantes, porque las internas cuentan de primera vista lo que ellos están observando y lo que estaban viviendo. Y las externas son los que están desde afuera, por ejemplo, registros históricos a través de diarios, denuncias policiales, hermano, también hay denuncias policiales respecto a esto, demandas, ruidos molestos y muchas cosas que están en torno a lo que nosotros hemos estado viendo para este movimiento. Pero los internos son bastante interesantes porque nos dan bastantes datos de la última milla, ¿cierto? Como lo más cercano que podemos tener, ¿cierto? A pesar de que podamos tener nosotros también una posición, pero de esta primera fuente es lo más interesante, ¿cierto? Porque es lo más próximo, ¿cierto? Escritos autobiográficos de estos mismos personajes son bastante interesantes. Bueno, lo que sí tenemos que nosotros zanjar que el protagonista, queramos o no, hay
hay relatos que escuché alguna vez, mito o realidad, héroe o villano, ¿cierto? Queramos o no queramos, es el pastor Willis Hoover. Bueno, es el rostro visible puntualmente de lo que se estaba gestando, donde dentro del movimiento metodista episcopal, ¿sí? Nosotros también hemos visto el movimiento episcopal, que esto viene desde Norteamérica, y el metodismo también se desprendió ciertas ramas dentro del propio metodismo, que fue el episcopal también, y que unieron fuerzas. Pero eso para otro costal, porque en realidad ya lo vimos. Ahora, hay una frase bastante interesante que me gustó, que se los comparto, que lo escuché por ahí, y dice lo siguiente: el presente siempre se observa en base del pasado, ¿sí? Y el pasado siempre se observa en base del presente. Me gustó esto, ¿cierto? Es como Shakespeare, ¿cierto? Ser o no ser. Esa es la cuestión. Pero me gustó, ¿cierto? Quise compartirlo con ustedes. Bueno, después de este trance un poco filosófico, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de los inicios del pastor Hoover en Chile. El pastor Hoover, que es un pastor, por eso le decimos pastor, ¿cierto? El pastor Willis Hoover, antes de la llegada puntualmente a Valparaíso, mis hermanos, hizo una primera parada. Y esto fue la ciudad de Iquique, donde se estableció inicialmente como ministro metodista. Ya recordemos de que Willis Hoover, a pesar de que tal vez los opositores, y sobre todo los que están un poco en contra de la conexión con Willis Hoover dentro del movimiento pentecostal, esto es como una papita caliente que les traigo, ¿cierto? Hay ciertas diferencias, ¿cierto? Algunos lo ven como no tan el fundador, otros lo ven como bueno, malo, villano, héroe, etc. Difiere de mucho tipo, genera bastante reacciones Willis Hoover respecto a esto, en distintas ramas, pero sí podríamos decir que Willis Hoover fue y es importante para el movimiento, ¿sí? Su primera parada fue en Iquique como ministro metodista, y aunque no queremos reconocerlo, sí, él tuvo una preparación teológica, de que cierto lado del pentecostalismo lo exalta mucho más y otro no lo exalta tanto. Algunos lo vituperian un poco, o lo menoscaban un poco la preparación teológica de Hoover, pero en realidad él tuvo una preparación teológica como cualquier ministro metodista. Esta designación sobre Iquique fue una estrategia metodista bajo la tradición de William Taylor. William Taylor, recordemos que fue el primer metodista que llegó aquí a Chile, ¿cierto? Y que él trajo una especie de como algo bien, tal vez poco popular en el momento, pero algo bien como de marketing. Lo que él estaba vendiendo era el autosostén de las misiones. Y eso era algo que no se veía. Siempre existía esta relación de la misión extranjera versus la misión en ciertos países, ¿cierto? Que ellos puntualmente financiaban. Pero el pastor Hoover venía de esta tradición, ¿cierto? De la designación en Iquique con el autosostén. O sea, él vivía de los colegios, él vivía obviamente, de lo que se recolectaba en la iglesia, él vivía de los negocios puntualmente en torno, le quise decir negocios, pero en realidad no son negocios, sino que orfanatos, ¿se dan cuenta? De lo que se recolectaba y aportes de los disidentes, aportes en este caso de otros evangélicos, extranjeros, etc. Bueno, y esto fue una estrategia, ¿cierto? Que permitía mantener el control de la ciudad, Iquique era una ciudad puerto, a favor de la misión y una expansión del protestantismo en el sector. Recordemos que aquí cuando llegó Hoover en este siglo, a Chile siendo pastor, Chile todavía seguía siendo católico en su constitución. Por lo tanto, era bastante difícil la posición todavía protestante. En este tiempo todavía había discriminación al no católico. ¿Se dan cuenta? Bueno, y esto fue una estrategia puntualmente que Hoover estuviese en Iquique. Las autoridades del metodismo, mi hermano, de los Estados Unidos, tomaron el control de las misiones posteriormente, poco tiempo después de la llegada de Hoover
a Iquique. Tomaron control de estas misiones fundadas por William Taylor, que fueron bastantes, prácticamente todo Chile, a causa de una decisión de las altas autoridades del momento. Recordemos que el movimiento metodista es episcopal, ¿cierto? Digamos que tiene una cabeza superintendente, ¿sí? Un obispo. Luego que el autosustento, el modelo de Taylor, que él implementó en la costa sudamericana, fracasara, lamentablemente, a causa de los álgidos cambios sociales en Chile. El metodismo en la versión o el sabor de Taylor, autosostén, no funcionó y fracasó rotundamente. Era un lindo sueño, tal vez, era un lindo propósito, tal vez en un momento tal vez más estable, pero Sudamérica siempre se caracterizó, mis hermanos, por ser países inestables políticamente y polarizados. Siempre fue así. Retiró todos los obreros voluntarios de los colegios y las parroquias, el movimiento, las autoridades metodistas, tomó el control de todo, tomó lo que realmente le pertenecía, pero Taylor obviamente quería que se autosustentara, pero en realidad pasó simplemente a una administración extranjera, ¿dónde es? En Estados Unidos. Bueno, ellos instalaron nuevos misioneros norteamericanos y el único, hermano, como de toda la plana antigua o de la vieja escuela, ¿cierto? De la antigua orden de Taylor, el único que sobrevivió a eso fue Willis Hoover. Era el viejito que se mantuvo ahí y que no lo movieron porque efectivamente hacía un buen trabajo en Iquique. Taylor era bastante bueno en lo que hacía. Pero lamentablemente en los archivos metodistas desapareció un poquito desapareció el nombre de Taylor, pero eso es, perdón, el nombre de Hoover, pero eso es para otro momento. El único que se mantuvo fue Hoover, y Hoover, en ese momento, cuando estaba en Iquique, toma un periodo de vacaciones. Sí, hermano, los pastores también tienen derecho a estar en vacaciones, ¿sí? Aunque no lo parezca. Pero sí, él estuvo un día de vacaciones, obviamente su familia, ¿dónde estaba? En Estados Unidos, si Hoover era estadounidense. Fue un periodo de vacaciones y cuando estuvo compartiendo, ¿cierto? En la misión, se tuvo que reportar a las autoridades metodistas y supo de un cupo que se abrió en Valparaíso. Y aquí es donde las cosas cambiaron, sobre todo para conocer las raíces puntualmente del movimiento pentecostal. Las fechas claves, mis hermanos, o más relevantes para el movimiento pentecostal son, yo sé que está anotando, entre 1902 y 1909. Ese es el tramo de la encrucijada, podemos decir, pentecostal, ¿cierto? 1902, 1909. Hermanos, y algo que tenemos que también aclarar, y un poco, dándole un poquito también de consistencia a esto, es que Chile, sentémonos un poquito retrocediendo en el tiempo. Estamos en el 1902, ¿cierto? Sentémonos ahí, en el 1902, en la calle tal vez, para mirar la realidad del país. Chile era bastante joven. Chile tenía 100 años. Nada, pues. 100 años de edad. 1900, 1910, ¿sí? En ese tiempo, 1900, puntualmente en esa década, en la primera década del siglo XX. Chile era bastante joven, solo 100 años de historia y mostraban bastantes falencias de la realidad social. Hermano, 50% de los chilenos no sabía leer ni escribir. ¿Lo sabía? En el 1900, el 50% de los chilenos no sabía leer ni escribir. La mortalidad era altísima y prácticamente la población en general era pobre. Hermanos, pobres. Nosotros, gracias al Señor, mi hermano, muchos de nosotros no alcanzamos a vivir como se logró vivir ahí. El inicio de este primer siglo, perdón, del siglo XX, la primera década, era bastante pobreza. Y nuevamente el catolicismo oscuro, perverso, seguía siendo la religión oficial. Bueno, mis hermanos, si usted no lo sabía, Chile
se le decía que era el país de la muerte. ¿Sí? Chile, el país de la muerte. Estamos viendo una fotografía ahí, bastante, tal vez sencilla, algo muy común tal vez de la época, hermano, donde ya la población, la urbanización, el ámbito social empezó a cambiar aquí en Chile, a poner otra cara. Ya no habían campos, estábamos llenos de campos, pero empezó la gente a ocupar las ciudades. Estos eran conventillos, ¿sí? Que comúnmente, vaya a Franklin, hermano, está lleno. Y todavía siguen, y de hecho son patrimonios nacionales. Pero esa es la realidad de prácticamente todo el país y de las ciudades, obviamente, ¿cierto? De las ciudades. Bueno, me voy a quedar sin batería. Mi hermano, ¿me ayuda a traer el cargador? Estamos en vivo y en directo, hermano, discúlpeme. Pero yendo un poco más, ¿cierto? En profundidad, había, hermano, y no estoy exagerando, mi hermano, ¿cierto? Son hechos históricos. Había una alta mortalidad infantil. La tasa de mortalidad, hermano, de los menores de 10 años superó los 30.000 en la segunda mitad del siglo XIX y a principios del XX. Morían muchos, pero muchos niños en esa época. Había una baja esperanza de vida. Al final del siglo XIX, la esperanza de vida se estimaba entre 27 y 28 años. Hermano Ignacio, ¿cuántos años tienes tú? 27. Ya estaría muerto ya en ese época. ¿Cierto? No te estoy matando, hermano. Gracias, hermano. Pero era una realidad. Y así era la cosa. Y hermano, y el hermano Ignacio, todos sabemos, tomando tu ejemplo, hermano. Nosotros, hermano Ignacio, lo definimos como un hombre que con futuro, con proyectos, ¿cierto? Con hartas cosas que hacer en esta vida, ¿cierto? Con ocupaciones, formación de familia, casa, hay tantas cosas que existen, que puede hacer, ¿no? Pero ya la edad del hermano ya en Chile no era posible, hermano, para que puedan entender. Él ya sería prácticamente un anciano. Pero ahí se dan cuenta, hermanos, y quiero que hagamos este ejercicio. Yo sé que, obviamente, hermano, no era para, para molestarte. Pero sí el hecho, hermanos, de que nos demos cuenta los bendecidos hermanos míos que somos nosotros en esta era. ¿Sí? Sigamos viendo, aquí hay harto dato, hermano, mucho gráfico hoy día. Bueno, en Europa, aquí en Chile, 27, 28 años de edad, en Europa el rango era más alto, 45 años. ¿Qué estaba pasando aquí en Chile, hermano? Estaba, pero eh, mira, más adelante nos vamos a ver muchos comentarios respecto al tema. Problema en las ciudades. Las ciudades trajeron una gran cantidad de inmigrantes. ¿Se recuerdan que hablamos respecto a la migración rural? ¿Cierto? De la industrialización, de los efectos de la industria, ¿cierto? Generaron que toda la gente que estaba en el campo volviese a las ciudades para trabajar. Ahí nosotros conocemos cómo esta era este perfil, esta categoría que nosotros conocemos como el obrero, ¿sí? La familia obrera. Aquí empieza ya a instalarse puntualmente en la sociedad chilena. Bueno, las ciudades trajeron la gran cantidad de inmigrantes, sufrían altas tasas de mortalidad general debido a los problemas sociales y ambientales. Mi hermano, nosotros somos privilegiados con el baño, con la taza del baño que nosotros tenemos en nuestras casas. Hermano, atesóralo, hermano. ¿Cierto? A mí me gustaba bastante un estanque que era muy grande, ¿cierto? Y que bajaba, era muy antiguo, ¿cierto? Hermano, eso era un lujo para que podamos entenderlo. Somos muy jóvenes, hermano. O sea, perdón, que pero somos muy jóvenes, hermano. Nosotros no sufrimos. No, habla por ti, hermano. No, sí, hermano, nosotros no sufrimos. No sufrimos, hermano, como sufrieron los de antaño. Ya viene, hermano, en la fe así. Mira qué cruel. La situación país. Bueno, el auge del salitre, hermanos, generó profundas tensiones también en el país. Porque el salitre era la materia prima primordial
Después venía el cobre, ¿cierto? Después el cobre tomó la posición que hoy en día hasta este momento se mantiene, pero el salitre era la materia prima, ¿cierto? Más demandante y eso generó una alza en la de la mano de obra, ¿cierto? Pero con unas irregularidades tremendas, mis hermanos, unas irregularidades, pero que hoy día sería una demanda general, aparecerían posiblemente en el matinal, tal vez, pero hoy en día, hermanos, los trabajos son dignos. Hoy, incluso para las personas que tal vez se esfuerzan en temas tal vez como de la construcción, en temas tal vez de hacer calles, ciertos sanitarios, todo ese tipo de cosas. Aún ellos, comparado con esta fecha, no hay comparación. No hay comparación. Bueno, enfermedades, mi hermano. La Chile en ese entonces, a principios del siglo XX, vivía con la viruela, vivía con el cólera y la tuberculosis. De hecho, mi hermano, yo tengo un tío abuelo, posiblemente pregúntelo a su mamá o pregúntele a su abuelo, a un familiar antiguo, si tuvo algún familiar que murió de tuberculosis, lo más probable es que le diga que sí. Yo tuve mi tío abuelo, murió de tuberculosis en 1947. Y antiguamente era la costumbre de sacarse fotos con el muerto ahí, ¿cierto? Con un ataúd. Antiguamente era eso, ¿sí? Yo parezco joven, pero parezco abuelito, ¿sí? En el espíritu. Pero sí, hermanos, en 1947, imagínense, ya había gente, se estaba radicando, sí, pero en ese tiempo estaban prácticamente las calles, hermanos, eran inmundas. La gente, un dato adicional, la gente, sus necesidades lo tiraba a los ríos y lo tiraba a las calles con un balde. Así era la realidad de este siglo, ¿ya? Las familias comunes que eran obreras estaban compuestos por, normalmente, pregúntele a su abuelita, pregúntele a su mamá posiblemente de cuántos hermanos tenía. Bueno, compuestos generalmente por 8 o 9 hermanos que estaban conformadas las familias matrimoniales legalmente, o sea que ellos eran prácticamente todo lo que tenía esta familia eran casados, no había ninguno que no estuviese casado. Era muy difícil ver que no estuviesen casados, sobre todo en este tiempo. La mayoría sí estaba casada. Uniones de hecho o familias monoparentales encabezadas por mujeres también. Mucha viuda, mucha viuda, hermanos. ¿Por qué? Porque generalmente el que iba a trabajar en este tiempo, era el hombre. Y el hombre trabajaba, se enfermaba y ahí quedaba la señora con 8 o 9 niños. Bueno, el que salía a trabajar, ya lo comentamos, ¿cierto? Salía a trabajar solo era el padre de familia, ya que existían desincentivos gubernamentales que impedían el ingreso femenino a la industria. Las tareas domésticas en este tiempo responsables era la dueña de casa y cuando era impedido ella, o sea que la mujer no estaba o tenía que salir la mujer, la que se encargaba de los quehaceres de la casa era la hija mayor. Así era el hermano. Y estamos hablando de un modelo que se cumplió de aquí, de esta fecha, hasta los años 60 y 70 más o menos, aquí en Chile. Pero aquí estaba muy fuertemente y se empezó a establecer esta costumbre. Prácticamente todas las familias eran así. Y de hecho, ojalá que la mayor sea mujer. En este tiempo. Bueno, los varones, en cambio, no piensen que machista esta situación, que, hermano, escuchen. Los hijos varones, en cambio, solían auxiliar al padre en su trabajo o oficio, asumiendo desde muy temprana edad la misma vida que los adultos. Esto se conoce como una infancia desvalida. Y esto causó también la llegada de lo que hoy se conoce como los derechos del niño. ¿Lo han escuchado alguna vez? Ya, yo lo aprendí bastante, los derechos y los deberes del niño, ¿cierto? Pero los derechos del niño era justamente esto porque estaba siendo vulnerada la infancia. Mi hermana Carolina, ¿cuántos años tiene el niño? Estaba bueno para trabajar. En ese tiempo, no, y no era broma, hermano, de lo que estoy hablando no es broma. 8 años los niños trabajaban y eran bastante eficientes porque habían tareas que de repente tenían que, sobre todo con su agilidad, podían llegar cosas que no.
Hermano, era una realidad. ¿Se imaginan nuestros niños trabajando así? Ahora decimos, no, no somos los fuertes, ¿cierto? No, pero ¿cómo? Sí, tiene que trabajar. No, pero hermano, en ese tiempo, trabajar era arriesgar su vida. Pequeños, sin cuidado de los padres, en medio de adultos. Usted sabe a lo que me refiero también, ¿no? La inmoralidad social que también había. Los abusos eran gigantescos, hermano. Era tremendo. Bueno, acompañado con qué? Con largas jornadas de trabajo, los salarios insuficientes e inconstantes, la precariedad de las viviendas, el hambre. Hermanos, en Chile se pasó hambre. Hermanos, ¿cuántos de aquí, y hagamos un sondeo para que nos demos cuenta de lo bendecidos que somos, hermano? ¿Cuántos de aquí tomó leche en el colegio? A mí, de verdad, hermano, usted no, yo estoy afirmándome aquí porque me estoy conmoviendo, hermano. Me estoy conmoviendo, no, de verdad se lo estoy diciendo. Porque no había, en ese tiempo, no habían colegios. Los niños no tomaban leche. Había una desnutrición tremenda, hermano, que ustedes ni se imaginan. Ustedes no se imaginan. Y esto sucede, hermano, esto sucedió ayer. Gracias, hermano. Esto fue hace un rato atrás. Y hermano, para más, mucho más atrás, en los años 80, todavía había niños que no tenían un vaso de leche. En los 70 la peor. Y así vamos retrocediendo. Chile, hoy en día como es, mis hermanos extranjeros, que obviamente vienen por un mejor porvenir, no era así como ustedes lo están viendo. Sí, correcto. Ahora, como para precisar, sí, sí, los años 80 se modeló, pero lo que sucede es que el que hizo esa ley de que no le faltase la leche a los niños, ¿cierto? Con este tema del policlínico, o sea, ir a retirar la leche, fue Pedro Aguirre Cerda. Que él puntualmente gestionó de que no le faltase ningún vaso de leche a ningún niño. ¿Sí? Data, ¿cierto? Pero gracias, hermano, igual por lo que nos acabo de comentar. Bueno, la jornada de trabajo, salario insuficiente, precariedad de las viviendas, el hambre, la enfermedad amenazaban constantemente la estabilidad del grupo familiar. Cualquier niño se moría, hermano, dentro de la familia. Era un constante, ¿te das cuenta? Era un constante, era agonizante puntualmente vivir ahí en ese tiempo. Pero la gente vivía, se acomodaba, ¿cierto? Bueno, lentamente el Estado, lo que nos decía el hermano, comenzó a hacerse cargo de la situación y a través de auxilios y empezó a generarse un perfil, las visitadoras sociales, ¿sí? Los visitadores sociales, para constar más o menos de qué es lo que estaba ocurriendo en el país. Enfermeras, hermanos, aquí las enfermeras eran cruciales, ¿sí? No habían, hermanos, ahora estamos llenos de enfermeras, ¿cierto? Llenos de auxiliares de la salud. Es una bendición, hermano. Más de un momento vamos a tener una enfermera aquí en la iglesia, gloria a Dios por eso. Pero en ese tiempo, hermano, era muy precario. Entonces, bueno, enfermeras, ¿cierto? Y esto generó que cada vez se visitaban. De hecho, yo tengo una experiencia también, se los comento. Esto fue más o menos en los años 40. Mi padre con 7 años tuvo una enfermedad que se llamó, ya me voy a acordar, se me olvidó, se me olvidó. Pero por mucha letra, ¿cierto? La letra mata. Sí, era como una hepatitis, pero más fuerte que la hepatitis. Ahí voy a acordarme, hermano. Pero el hecho de que justamente, no, no era cirrosis, pero algo tenía que ver con el hígado, mi hermano. Ahí usted me ayuda. Y la situación de que mi padre estuvo en cama, prácticamente desahuciado, porque ya si se enfermaba no había vuelta atrás. Las tifus, eso tuvo mi padre. Y eso, hermano, tener tifus, o la tifoidea, ¿cierto? Era, hermano, letal.
letal, letal, letal. ¿Y qué sucedió en ese tiempo? ¿Cierto? Que gracias justamente a la asistencia de enfermeras en la, a mi padre, gracias a la misericordia del Señor, en ese tiempo se salvó. Pero era uno de cada 100 casos. Porque la tifo era, ¿y a causa de qué? La mala calidad del agua. Hermanos, Santiago sobre todo, y toda esta parte, y es muy común en todo lugar, la cantidad de excremento que había, hermano, era gigantesco. Caca de caballo por todos lados, tal vez, obviamente que es más limpia de cierta manera, pero no solamente era el animal, pues, hermano. ¿Sabe a lo que me refiero? Entonces era el agua, los canales eran bastante, pero bastantes sucios y no había cuidado. Había mucha gente que ni siquiera tenía ducha, por hermano. Ni cocina, ni piso. No habían piso. Ahora tenemos una cerámica, hermano. Vean la cerámica que tienen en sus pies. Denle gracias a Dios por esto. Hubiésemos tenido un piso de tierra, como normalmente era la época. ¿Sí? Pero ocurrió algo aquí, hermano. Ocurrió algo, pero ya que ya aquí ya es como, pucha, pero ¿cómo? Perdón. ¿Cómo, cómo puede estar ocurriendo esto ya? ¿Sí? Que fue puntualmente, esperemos un poquito. No, antes de eso. No, yo creo, puntualmente, le voy a hablar de esto, les voy a hablar de este tema. De que, hermanos, hubo un terremoto aquí en Chile. ¿Lo sabía? El terremoto de 1906. Epicentro, adivinen. Po. No, Valparaíso. Mi casa no, mi casa no. 1906, Hoover trajo el terremoto. No, mentira, no le vamos a echar la culpa a Hoover. Pero sí, hermano, de todas las condiciones que le daba yo, ya esto ya era como ya algo ya. La gente, de hecho, pensaba que era juicio de Dios al país. 1906, Valparaíso se desplomó entero, hermano. ¿Cómo era la construcción antiguamente? De otro material. Las casas eran de adobe, ¿cierto? Y las iglesias eran más firmes, ¿cierto? Con otro tipo de construcción. Pero lo que estamos viendo ahí es que incluso a causa de cómo se generó esto, recordemos que no había luz eléctrica, era vela, ¿cierto? Aceite y vela antiguamente eran lo que iluminaban, ¿cierto? ¿Alguna vez lo tuvieron en sus manos aceite y vela? Yo sí. Por eso les digo que tengo 35, pero mis historias son como si tuviese 70 años. Pero efectivamente es así, hermano. Yo tuve puntualmente y se encendía con aceite, ¿cierto? Y eso era, hermano. Cuando se sacudió Valparaíso, hubo incendios, pues, hermano, también. Terremoto e incendio al mismo tiempo. Fue un caos, un caos. Estado de sitio inmediatamente y la policía tomó control de todo porque, adivinen, empezó la gente a saquear. Oh, que algo terrible, hermano. Y algo que tal vez nosotros, hermanos, recordemos. En el año 2010 hubieron saqueos. El hombre siempre ha sido igual. Y se supone con más recursos, con más estudios, más civilizado posiblemente, el hombre siempre hace lo mismo. Hermano, 1985, el terremoto de 1985, ¿se recuerdan? La gente también, pero el epicentro fue Santiago. Y aquí, hermano, también se registran saqueos, hermano, es algo increíble. Bueno, el terremoto azotó a Valparaíso en 1906 y dejó prácticamente destruida toda la ciudad. Los relatos de los testigos presentes dan cuenta de la magnitud de la destrucción y el espanto de aquellos atrapados en los escombros. A pesar del estado de la ciudad, las autoridades se organizaron rápidamente para establecer redes de socorro para los damnificados. La labor del Estado fue fundamental para contrarrestar los efectos de las plagas, epidemias que siempre surgen en los terremotos. Y aún así, este dejó un número de 3.000 víctimas fatales. En medio de esta catástrofe se produjeron pillajes, saqueos, ante los cuales se ordenó, hermanos, directamente del Congreso, cualquier desorden en Valparaíso, fusilar. Sí, aquí estamos hablando aquí en Chile.
aquel que se sorprendía en haciendo alguna tontera, ¿cierto? Sobre todo robando en el medio de esta catástrofe, fusilamiento. ¿Y quién lo hacía? La policía. La policía de orden, ¿cierto? Y seguridad, ¿sí? Recordemos el terremoto del 2010, pasó exactamente lo mismo en Concepción, donde todavía, ¿se acuerdan el reportero Amaro Gómez Pablo? Le estaba preguntando a la persona, ¿y eso de primera necesidad era un refrigerador? No, un, un televisor, por hermano. ¿Se recuerdan de eso? Ya. Entonces, aquí se generó, hermano, una crisis, pero una crisis tremenda. Causó una crisis social, una crisis moral y sobre todo también espiritual. Miles de muertos, miles de heridos, una gran sensación en la población de juicio y sobre todo la gente se empezó a dar cuenta de lo frágil que es el ser humano. ¿Sí? Y hermanos, mucha gente comenzó a buscar consuelo y esperanza. ¿A dónde? En las iglesias que, hermano, todo en Valparaíso está destruido. Gran parte de las iglesias estaban a maltraer a causa de este remesón fuerte. No recuerdo puntualmente la magnitud, si usted me lo puede buscar y ayúdeme, pero fue bastante fuerte. Aunque, bueno, el terremoto, hermanos, queramos o no queramos, especulemos o no especulemos, o tal vez no estén de acuerdo, sobre todo los exponentes del pentecostalismo, preparó el camino para el pentecostalismo en este sentido, ¿cierto? Muchos creyentes comenzaron a buscar a Dios con mayor fervor. Las iglesias metodistas y evangélicas en general vivieron un incremento, ¿sí? Un incremento el, en, sus, en su feligreses. Empezó a aumentar la gente que asistía a la iglesia. Huber mismo relató que tras el terremoto, su congregación metodista, no metodista pentecostal aún, metodista, ¿sí? Vivió un tiempo de renovación en que se intensificó en los años siguientes, culminando lo que ellos autodominan el avivamiento pentecostal de 1909. Huber escribió textualmente en su biografía, esto creo que está en el capítulo 1, dice algo así: después del gran terremoto de 1906, el pueblo estaba quebrantado. Las casas caían, para que nos demos cuenta la gravedad de lo que ocurrió en Valparaíso. Las casas caían, los templos se derrumbaban, mi hermano, estaban... Pero, a ver, yo tengo una fotografía, creo, acá. Espérame. Así quedó gran parte de la iglesia en Valparaíso. ¿Sí? Derrumbadísimo. Todas prácticamente los templos. Y así fue la catástrofe completa que abarcó Valparaíso. ¿Sí? Fue bastante eh, duro, ¿cierto? Los templos se derrumbaban, dice Huber, y muchos clamaban a Dios en medio del pánico. A partir de este momento, muchos comenzaron a venir a reuniones con el nuevo espíritu y reverencia y humildad. Esto lo dice en la historia del avivamiento pentecostal en Chile, capítulo 1, las primeras páginas de ese libro, que es una autobiografía de Willis Huber. Deme un momento más. 8,2, 8,4. Y todavía las construcciones no estaban preparadas para eso, ¿no? Bueno, otro comentario que dice Huber, dice: el pueblo comenzó a clamar al Espíritu Santo. Nos parecía que el Señor estaba preparando algo grande, según su relato, ¿cierto? Entendemos de que esto es una postura de él, pero también nos da datos de que efectivamente en Valparaíso quedó todo abajo, ¿sí? Y esto, hermano, me hace recordar algo que con esto cerramos, que ocurrió, y eso gracias... Yo no nacía todavía en 1985, yo nací en 1990, sí, soy millennial, ¿sí? Pero mi padre me comentaba, y que él vivió en carne propia, mi padre vivió como 4 terremotos, pues, hermano, prácticamente. Eh, pero en 1985 aquí en Santiago hubo un terremoto, como habíamos comentado, bastante fuerte, el epicentro fue aquí en Santiago. Hermanos, la iglesia que participaba mi padre era más o menos en estas dimensiones, pastor, pero era un estilo ruca, ¿sí? Con palitos, ¿cierto? Con bien hechita, muy de madera, todo de madera, pero no muy firme. Y mi padre me comentaba de que la iglesia hacía así, ¿sí? Se movía de un lado para el otro. Se le ocurrió a mi padre hablar con los hermanos de la iglesia para que pudiesen levantar
las bancas, que en ese tiempo se ocupaban bancas. Aquí vamos a empezar a tener estos destellos tan clásicos del movimiento evangélico y pentecostal aquí en Chile. Bancas, ¿cierto? Eran muy largas y que se lo levantó para poder generar como especie de pilar y resistirse que se caía el techo. Y después mi padre se dio cuenta que estaba solo, pues, hermano. Prácticamente todos los hermanos se fueron. El diácono se fue también, hermano. Ahí resiste ahí el terremoto. Lo, de hecho, mi padre también decía eso. No, no estaba esa canción en ese tiempo, pero sí él decía los guerreros del Señor, que les pasó, después lo retó en la predicación. Y se fueron, por mano, lo dejaron solo y todos los niños de la escuela dominical a un lado, imagínense, él tuvo que resistir ahí. La cosa de que en ese tiempo, en ese momento, después terminó el terremoto, los hermanos volvieron y lo más tragicómico, hermano, de esto, de que la iglesia éramos como nosotros, las personas que están en esa iglesia. Después del terremoto, hermano, estaba llena la iglesia con todos los pasajes de la población. Toda la gente, la familia, vinieron a la iglesia porque estaban asustados y pedían clemencia y perdón. Un efecto muy propio de un terremoto y de un buen chileno. Porque la gente en ese tiempo hablaba mucho, mi padre me decía, de que en ese tiempo, ya en 1985, todavía hay gente que decía, esto es acabado de mundo. En 1960 creo que fue el terremoto de Valdivia, que fue también un hecho también que marcó la nación, lo estamos adelantando un poquito, pero es así, y que mucha gente también decía que esto es acabado de mundo, porque nuestros terremotos son, pero tremendos, mi hermano, tremendos. Amén. Pero esta experiencia que le acabo de decir es algo muy natural que ocurra que después de un terremoto exista una conciencia espiritual, donde el corazón del hombre está más sensible y sobre todo cuando está enfrente la muerte, ¿cierto? Esto es un efecto muy propio del ser humano. El ser humano siempre es así, aunque estuviésemos con los estudios que tengamos, siempre va a ser así. Mi hermana Joana tenía ahí un comentario que quería decirnos. Balmaceda. Vacunas. Era altísimo. Tuberculosis. Mi hermano, y gracias a esa gestión sanitaria obligatoria, se erradicó puntualmente esa enfermedad aquí en Chile. Y si aparecen, nuestra calidad de salud es bastante alta y se focalizan y empiezan a erradicarlo. ¿Sí? Mira, qué buen dato, mi hermana, muchas gracias. Muy importante, mi hermano, ese hecho, sí. Y de hecho, prácticamente todos nosotros tenemos alguna marca en nuestros brazos que tenemos la marca de las vacunas que eran obligatorias a causa justamente de todo esto, erradicar el sarampión para los que son noventeros, ¿cierto? Sarampión. Mi hermano la tuberculosis. ¿El opio? ¿Qué dijiste? Ah, apolio, por más. El apolio, hoy en día el coqueluche, ¿cómo se llama ese? La tosferina. Es la enfermedad que mortales. Ya, mis hermanos, oremos al Señor, ¿les parece? Mi hermano Cristian, ¿quería decir algo? Fuerte para la época, ¿no? Y hoy día lo resisten en nuestras casas. Imagínense. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno, Padre Santo, gracias. Primeramente le damos, mi Señor, por estar en el país que estamos, en la era que estamos, con los avances que estamos. Porque viendo un poco de aquí atrás hacia cómo avanzamos como sociedad y todos los aspectos sanitarios, médicos, que usted permitió de los avances, hemos sido beneficiados, Señor. Gracias, Señor, porque estamos en un momento donde podemos estar tranquilos, pero aún así amonéstenos para que esta tranquilidad también se transforme en algo que podamos valorar
cuidar y también, Señor, como una base para poder seguir trabajando con más esmero en la obra del Evangelio. Gracias, Señor, le damos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.